Desbloqueo Semi-Factory o Carrier Unlock es algo que se ha vuelto muy popular entre los iPhone, ya que es una forma de liberar nuestro equipo para que trabaje con cualquier compañía o cualquier operador a nivel mundial a un bajo precio, o sea, un costo muy bajo, ya que solamente requerimos de tener una SIM card y un turbo SIM. Ahora voy a mostrarte, este método está un poco inestable, ya que para poder desbloquear ahora mismo necesitamos utilizar una tarjeta del operador de Estados Unidos, AT&T, o en su defecto alguna de los subcarriers que trabajen bajo la misma red. Pero de recomendación es utilizar la tarjeta directamente que funcione con AT&T. Tenemos por aquí esta amarillita, aquí no sé si llegan a apreciar, tenemos esta que vamos a utilizar. Recuerda que para hacer el método Semi-Factory estábamos usando anteriormente una tarjeta SIM completa, que puede ser la RSIM 13 o esta RSIM, que es la que nosotros usamos aquí. Recuerda que cuando decimos RSIM no nos referimos exactamente a la marca, sino que puedes utilizar un turbo SIM de cualquier fabricante. En este caso yo voy a utilizar para mostrarte un turbo SIM MKSD4, que es muy bueno. Este lo tenemos disponible para las personas que sean de República Dominicana. Podemos venderte ya sea por unidad o al por mayor. Entonces vamos a mostrarte la forma correcta de cómo debes hacer el desbloqueo a estos equipos en la actualidad. Aquí tenemos un iPhone 7, el cual tenemos con el FMI off apagado. Es muy importante que para poder hacer este desbloqueo debemos conocer la cuenta iCloud. Si no la conocemos, este método no te serviría. Entonces aquí tenemos un iPhone 7, el cual está bloqueado de operador. Aquí tenemos el SIM card sin ningún tipo de adaptador. Vamos a introducirlo y vamos a intentar activarlo. Y ustedes ven que de una vez nos dice tarjeta SIM no válida. Aquí le damos a intentar. Vamos a darle atrás para que se intente activar. Y ustedes verán que nuestro equipo está bloqueado de red. Voy a mostrarte el método correcto para poder desbloquear nuestro equipo. Lo primero que vamos a necesitar es una tarjeta, un SIM card de AT&T, como te acabo de mostrar, y también un turbo SIM o un RSIM, como quieras llamarle. Nos dirigimos a la página developerteam.com en el área de ICSID. Le damos aquí y le damos a generar ICSID. Esto nos va a tirar un ICSID válido, el cual está actualmente funcionando. Recuerda también que puedes unirte al canal oficial de la plataforma Developer Team. En la descripción te estoy dejando el enlace para que te unas y te mantengas al tanto de todas las novedades. Entonces vamos a iniciar el proceso. Aquí como podemos ver, nuestro equipo está en Hello. Vamos a colocar, para que ustedes vean cómo funciona el método al 100%, vamos a colocar la tarjeta RSIM o la MKSD, que es la que tengo en mi caso. Recuerda que cuando te decimos RSIM nos referimos al dispositivo en sí, no nos referimos a la marca RSIM, sino que puedes utilizar cualquier tarjeta que te permita editar el número ICSID. Entonces vamos a colocar el mismo SIM del operador nacional que tenemos junto con la tarjetita. En este caso tenemos la MKSD, ahí se puede ver. La colocamos cuidadosamente en la forma correcta que encaje con el perfil que tiene nuestra bandejita. Entonces, una vez que colocamos nuestro RSIM o nuestro MKSD, nuestro Turbo SIM, no sé cómo se conozca en tu país, escríbeme en el nombre, con el nombre que se conoce en tu país. En mi país le llaman Turbo SIM, no sé cómo se llamaría en el tuyo. Entonces, aquí colocamos la SIM card junto con el Turbo SIM o RSIM en la bandeja y lo introducimos en nuestro teléfono. Vamos aquí a ver que nos va a pedir. Cuando colocamos un nuevo SIM nos va a pedir que coloquemos nuestro ICSID, lo que son turbo SIM automáticos. Vamos a abrir por aquí. Como ven aquí nos salta inmediatamente el menú de configuración. Aquí vamos a darle en la primera opción que es Edit ICSID. Aquí vamos a pegar nuestro ICSID, como vemos es el mismo que está actualmente en la página. Si fuera diferente simplemente borramos, escribimos el ICSID que va y le damos a enviar. Vamos a darle aquí a cancelar porque no necesitamos. Vamos a darle aquí editar y como es el mismo ICSID solamente le damos a enviar. Ya aquí nuestro Turbo SIM o RSIM quedó configurado. En este caso tenemos un MKSD4 y vamos a darle para atrás para que se intente activar. Aquí tenemos, recuerda, el SIM card de mi operador
nacional de mi país y como pueden ver recibimos el mismo error, tarjeta SIM no válida. Entonces, ¿cómo es el truco? Simplemente debemos colocar la tarjeta SIM del operador AT&T de Estados Unidos junto con nuestro Turbo SIM o LR SIM ya configurado con el ICSID activo que obtuvimos en la página de Developer Team. Esta página te la voy a dejar en la descripción, pero si no, sí, vamos a tratar de dejártela ahí en la descripción. Si no, también tú puedes buscar en Google ICSID Developer Team y te va a aparecer nuestra página. Le das a generar el ICSID. Entonces aquí miren, vamos a colocar el SIM card de AT&T de Estados Unidos. Como pueden ver, aquí tenemos nuestra SIM card y vamos a introducirla en nuestro iPhone 7, el cual está bloqueado de red, y lo que buscamos es activar nuestro equipo o hacer el desbloqueo Semi-Factory para utilizar con cualquier compañía. Aquí está leyendo nuestro SIM y ya nos mandó a la pantalla de hola. Vamos a darle a Home para iniciar. Si tu equipo tiene clave, la colocamos en este momento. Si no tiene clave, simplemente es darle a Home. Aquí te va a saltar otra vez la configuración del SIM. Seleccionamos otra vez Edit ICSID. Le damos a enviar porque ya tenemos el ICSID válido. Si el ICSID que tienes en tu tarjeta SIM es diferente, debes colocarlo en este momento. Aquí, como vemos, tenemos en la versión de iOS la más reciente, que es la 15.4.1. Vamos a darle aquí a continuar. Y ahora sí se va a activar nuestro equipo sin errores, porque ya tenemos colocada la SIM de AT&T. Y esto nos permite abrir y aplicar el book Semi-Factory. Recuerda que si tienes un equipo que es nativo de AT&T de Estados Unidos, este método no te va a funcionar, ya que tu equipo es de la misma compañía. Entonces vas a necesitar hacer este mismo proceso, pero dejando dentro la Turbo SIM o el R-SIM como se conozca en tu país. Entonces aquí le damos a empezar y como vemos ya tenemos acceso completo a nuestro iPhone. Podemos apagar, podemos encender, todo full, ya que tenemos el book Semi-Factory. Como pueden ver aquí, nos dice bloqueo de operador sin restricciones, o sea que ya nuestro equipo puede funcionar con cualquier operador, con cualquier SIM a nivel mundial. Entonces, para probar esto, vamos a retirar la tarjeta de AT&T que tenemos dentro y también nuestro Turbo SIM que pusimos junto. Aquí vemos que tenemos la tarjeta de AT&T y del otro lado tenemos la tarjeta MKSD que la pusimos junto para poder hacer la activación. Entonces vamos ahora a colocar el SIM card de nuestro operador nacional. Ya tenemos nuestro iPhone liberado con el book Semi-Factory que está funcionando todavía al 100% al día de hoy. En algunos casos puedes usar también la aplicación VPN-Cat con una IP americana o de Canadá, también de Germany, que eso sería algo británico. Entonces aquí miren, vamos a colocar para que ustedes vean el SIM card de nuestro operador y no tiene ningún tipo de adaptador. Ya no tenemos la R-SIM, la dejamos fuera y colocamos en nuestro equipo. Como pueden ver aquí nos dice no hay tarjeta SIM, vamos a introducirla y aquí inmediatamente va a empezar a leer nuestra tarjeta y nos va a mostrar el nombre de nuestro operador. Como pueden ver, ya nuestro equipo ha sido activado con el book Semi-Factory. Ya podemos usar cualquier SIM card de cualquier operador a nivel mundial. Vamos a darle aquí OK, vamos a hacer una llamada de prueba. Marcamos un número de nuestro operador y vamos a activar el altavoz. Ahí ya está en curso la llamada, podemos escuchar. Y nuestro equipo ya está liberado, aplicado el book Semi-Factory, utilizando la plataforma Developer Team para poder copiar o generar nuestro ICSID. Si tienes otra vía para conseguir el ICSID, perfecto, todo es igual, simplemente colocas tu ICSID y puedes posteriormente activar tu equipo. También un tip importante, cuando tienes un equipo que no, o un SIM card que no te salta el menú automático como lo hace este, ya que hay infinidad de marcas, infinidad de métodos, o sea, el SIM card trae diferentes software y trabajan muy distintos. Entonces, si tú tienes una Turbo SIM y la colocas y no te salta automáticamente para editar el ICSID como me salió a mí, te voy a dar este tip para que lo puedas hacer. Simplemente vas a tomar otro iPhone que esté libre, como está este ahora, que está libre ya para funcionar con cualquier SIM, y vamos a ir a configuración
Vamos atrás donde salimos, aquí tenemos, vamos a configuración, nos dirigimos a donde dice en algunos casos dice datos celulares, otro dice aplicaciones SIM, mucho depende de la versión que tenga tu equipo. En este caso dice datos celulares, entramos aquí, luego que estamos en datos celulares vamos a seleccionar aplicaciones SIM, no sé si ahí lo llegan a ver, aplicaciones SIM, y ya esto nos va a dar las opciones que tiene nuestra Turbo SIM o nuestra RSIM. En este caso vemos, no la vemos porque saqué lo que es el turbo. Vamos a colocarlo para poder mostrarte cómo se haría la edición del ICSID. Entonces aquí retiramos la tarjeta SIM de nuestro operador. Vamos a mostrarte con otro SIM que tenemos por aquí, que es el RSIM completo, o sea, el que usamos antes de que se cayera el Book Semifactory, como está funcionando hoy en día. Recuerda que hoy necesitamos poner sí o sí una tarjeta de AT&T. Aquí tenemos una RSIM completa, que esta es igual que la RSIM 13. Esta no usa, o sea, es diferente al Turbo SIM que te acabo de mostrar, que colocamos junto con una tarjeta SIM. Este es el Turbo SIM. Esto lo colocamos junto con el SIM del operador y por eso ahora mismo sirve utilizándolo con una tarjeta de AT&T. Pero el RSIM 13 o esta RSIM Supreme, que viene completa, es una SIM card completa, introducimos en el equipo y no tenemos forma de colocar el SIM de AT&T. Pero ahora con esta te voy a mostrar el ejemplo de cómo se va a editar el ICSID en caso de que tu equipo o tu Turbo SIM no te dé la opción automáticamente. Simplemente entramos aquí, datos celulares, aplicaciones SIM, como te había mostrado antes, y aquí sí nos salen las opciones. Y aquí te va a salir las opciones dependiendo de la marca y del software de tu RSIM o tu Turbo SIM. En esta ocasión tenemos la Supreme Smart Card, que solamente nos da la opción del ICSID. Le damos aquí, Update ICSID, y simplemente vamos a escribir el ICSID que esté actualmente. En este caso, el ICSID actual es 8901 4103 2704 2160 31 35. Listo, aquí escribimos nuestro ICSID y le damos a enviar. Ya como ven nos dice Update Success, le damos a aceptar y ya aquí nuestro RSIM o nuestro Turbo SIM está actualizado con el ICSID actual. Pero si intentamos activar con esta tarjeta que viene completa, como te digo, no te va a funcionar. Vas a necesitar hacer la combinación que hicimos, una RSIM con el mismo ICSID actual junto con una tarjeta SIM de AT&T de Estados Unidos. Aquí como esta es amarillita, hay otra que viene en blanca totalmente, pero debe ser del operador de AT&T y te va a activar con éxito como lo acabamos de ver. Si llegaste hasta aquí es porque te gusta nuestro contenido. Si has visto nuestros videos y aún no te has suscrito, o si es la primera vez que estás por aquí, te pido por favor que lo hagas para que esto nos ayude a seguir trayéndote más contenido como este. También así YouTube te estaría avisando cada vez que subimos nuevo contenido y esto nos motivaría a crecer un poco más y traerte mucho más contenido como este. Por aquí te voy a estar dejando un botón con el logo de nuestro canal para que te suscribas y actives la campanita, y de este lado un playlist con mucho más de nuestro contenido. Gracias por vernos, somos Fashion Celular.